y casi la totalidad de las mismas ocurre en países de vías de desarrollo. La falta de educación, alimentación inadecuada, soporte social y asistencia sanitaria se asocian fuertemente, siendo un indicador de inquietud. Por lo anterior, se presenta la licenciada en Enfermería Susana Araujo Agúndez con el tema Intervenciones de Enfermería en los 3 niveles de atención obstétrica. Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? ¿Cansados? Ok, bueno, pues ya me presentaron. Yo soy Laura Susana Araujo Abúndez. Soy enfermera operativa de aquí del hospital. Estoy en el turno de la noche, en el área de tococirugía. Y pues voy a presentarles el tema de intervenciones de enfermería en los 3 niveles de atención obstétrica. Como sabemos, ya lo comentó la compañera, el nivel de mortalidad y morbilidad de pacientes obstétricas es muy elevado. Hay cifras que nos mencionan que hasta el 98% de las pacientes con morbilidad es a causa de una preeclampsia y una mala atención. Entonces, primero que nada, vamos a dar una repasada aquí a lo que es la atención obstétrica. Pues nos dice la literatura que es el conjunto de acciones médicas, asistenciales y educativas con fines preventivos, diagnósticos y curativos, programadas por el equipo de salud con el objetivo de controlar la evolución del embarazo y tener una adecuada preparación para el parto, con la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico. En teoría se supone que el embarazo tendría que ser algo natural, es decir, me embarazo, nace el producto o nace el bebé y yo puedo vivir en la vida cotidiana de una manera adecuada y sin ningún problema. Pero, ¿cuál es la realidad? Que no. En la actualidad, muchas veces hemos escuchado que hay pacientes que se quedan consecuencias de preeclampsia e incluso pueden tener hasta una insuficiencia renal ya posterior a ello. Una urgencia obstétrica es una complicación médica durante la gestación, el parto o el puerperio, que incrementa el riesgo inminente de morbilidad y mortalidad materna perinatal. Por eso es muy importante que nosotros, como personal de enfermería, tengamos conocimiento de cuáles son las acciones o las intervenciones que nos corresponden con el fin de evitar todas estas consecuencias. Empecemos por el primer nivel. Las intervenciones de enfermería, ¿cuáles creen ustedes que sean, como por el conocimiento que tienen, cuáles creen que son las principales desde el primer nivel de atención, que sabemos que pues es en el centro de salud o en las consultas fuera de un hospital? ¿Quién dice yo? No tengan miedo. ¿Algo que se les ocurra? Ajá. Uh-huh. Darle como orientación tanto en la planificación familiar como y también darle a conocer cuáles son las signos que nos van a indicar que está en peligro cuando ya entonces para que asista a un segundo nivel. Muy bien, muchas gracias. Así es, pues ya como lo comentó la compañera, tenemos que checar signos vitales, tenemos que hacer un estudio minucioso de cada una de nuestras pacientes para tener una detención oportuna y un diagnóstico de las pacientes con factores de riesgo a desarrollar una enfermedad hipertensiva del embarazo, que como ya les comentaba, pues la preeclampsia y la eclampsia son las enfermedades que tienen más nivel de mortalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero tenemos que checar si nuestra paciente tiene una obesidad o un síndrome metabólico, si presenta cefalea, si presenta trastornos visuales, porque esto puede ser secundario a que tenga presiones arteriales altas. Dolor en el cuadrante superior derecho, dolor epigástrico,
hipertensión grave o que presente eclampsia. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues porque tiene presiones arteriales por encima de 160. Edema pulmonar, disminución de las plaquetas, la creatinina sérica, las enzimas hepáticas elevadas y hiperreflexia. También dentro de las intervenciones, pues viene lo que es la orientación. Tenemos que orientar a nuestra paciente sobre una dieta adecuada que lleve dieta con frutas y verduras, una alimentación basada en con baja en ácidos grasos y aumentar la ingesta de vitaminas C, E, zinc y hierro, además de suplementos como calcio y magnesio. Tenemos que identificar a través de la historia clínica factores de riesgo en embarazadas mayores de 35 años y menores de 17. ¿Por qué? Porque esta es nuestra población que está documentado que presenta con más facilidad este tipo de patología. La nuliparidad, las multigestas, las condiciones socioeconómicas y una educación pobre. ¿A qué se refiere con educación pobre? Pues como sabemos, en muchas ocasiones la población evita ir a los centros de salud o a la atención médica porque tiene creencias que con la partera puede solventar todo ese problema y ya cuando llegan con nosotros, pues ya llegan complicadas. No porque las parteras no estén aptas, claro que no. De hecho, ya ahorita hay muchos programas que las actualizan a ellas de manera ya más científica para atender un parto, pero simplemente pues no se tienen las condiciones o los laboratorios o los estudios de gabinete necesarios para poder diagnosticar una enfermedad así. Menores de 17 años, ¿por qué? Porque existe un aumento en la labilidad de la respuesta del sistema nervioso central. Como sabemos, pues son adolescentes que están todavía en proceso de desarrollo y hay un poquito más de bueno, es la situación más favorecedora para presentar esa situación. La hipertensión arterial, la presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, perdón. Nefropatía y proteinuria que presenten diabetes tipo 1 o 2, síndrome de anticuerpos, antifosfolípidos, que presenten trombofilias, lupus eritematoso y antecedentes de preeclampsia en alguno de sus otros embarazos. También debemos orientarla sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares con la ingesta de vitaminas C y E, suplementos de calcio, y también la literatura mencionaba que es muy favorecedor indicarles a las pacientes aspirina cuando existen mujeres de bajo riesgo de preeclampsia, pero que el riesgo existe. Eso lo deben de tomar durante la semana 12 y 26 del embarazo, porque posterior a ello, pues ya puede desencadenar un factor para favorecer una hemorragia obstétrica. Las recomendaciones sobre los apegos a la diabetes gestacional con la finalidad pues de disminuir también la preeclampsia y capacitar a las pacientes sobre los datos de alarma, como ya lo mencionaba la compañera, que tenga acúfenos, fosfenos, edema de cara y miembros inferiores, cefalea intensa, sangrado o salida de líquido por la vagina e hipomotilidad fetal. Debemos monitorizar a la paciente su tensión arterial. ¿Alguno de ustedes ha ido de prácticas a los centros de salud? Me imagino yo que sí. En su plan de estudios tiene que vayan a prácticas. Y yo creo que más de alguno de ustedes los pusieron a tomar una presión arterial. Me gustaría que me compartieran su experiencia, cómo lo hacen. A ver, usted, joven. Sí. Para empezar, yo soy la paciente, yo llego y usted, personal de enfermería, ¿cómo me dice? Pues, primero que nada, que se sienten en el lugar, que esperar un tiempo, porque y sentarse y en la mano izquierda, que es la que es más cercana al corazón, mantener una postura adecuada y posteriormente poner el brazalete, ¿sí?
2 dedos arriba ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó del codo, bueno, de Ujú, aquí de la, ujú, y ya, bueno, a mí me enseñaron que tenemos que insuflar hasta 160 máximo por si es hipertensa, y ya ir soltando. ujú. O sea, que no esté corriendo para que no se altere la presión. Así es, en efecto. Tenemos que esperar mínimo 5 minutos posteriores a que la paciente llega con nosotros para hacer una buena medición de presión arterial. Pero lamentablemente en muchas ocasiones por nuestra premura de tiempo o porque simplemente ya somos demasiado mecánicos, llega la paciente, se lo tomamos y ya nos arrojó un dato de presión alta y ya la catalogamos hipertensa. No nos damos la pauta a volver a vigilar si realmente sí tiene presiones. Entonces, bueno, ya lo comentó, cuál es la técnica adecuada. La literatura mencionaba que los brazaletes tienen que ser 1.5 más grandes de lo que es la circunferencia del brazo, es decir, que no queden apretados, porque pues eso también puede provocar que nos dé una presión elevada. Y pues muchas ocasiones tampoco no nos percatamos de eso hasta que ya vemos que la paciente está presentando situaciones así. ¿Alguien había escuchado que también es importante vigilar si tiene periodontitis? ¿Sabe alguien qué es la periodontitis? Bueno, así es. ¿Alguien de ustedes ha checado en sus pacientes cómo tiene la boca? Pues, ¿qué creen? Que esta guía, bueno, toda esta información, se me pasó decirles, toda esta información la saqué de una guía de práctica clínica desarrollada en el 2017. Fue la más actual que encontré respecto a los 3 niveles de atención y nos hacía mucho énfasis en una periodontitis. ¿Por qué? Porque nos dice que la bacteremia causada por el factor puede desencadenar un parto prematuro y en el primer nivel tenemos que recomendar o tenemos que canalizar a la paciente que vemos que tenga este síntoma a una atención o un examen dental. Yo en lo personal nunca lo había escuchado, ¿eh? Y tengo muchísimo tiempo trabajando con embarazadas, pero bueno, eso ya les comentaba, es en el primer nivel. Entonces, para que a partir de ahora, pues también hagamos énfasis en eso. Vamos a detectar una proteinuria por medio de unas tiras reactivas que se supone que en teoría tendríamos que tener en todas nuestras unidades para checar si es mayor a 300 miligramos por día. Se recomienda una recolección de orina de 24 horas y poder descartar toda esta patología. En la norma oficial mexicana 007 nos dice que debemos de hacer una exploración física completa. ¿A qué se refiere con completa? Es decir, signos vitales, todos, peso, talla, evaluación del estado nutricional, exploración bucodental, mamaria, auscultación cardíaca materna, medición del fondo uterino y una frecuencia cardíaca fetal cuando el embarazo pues ya no lo considere necesario. Tenemos que hacer un examen de valoración que incluya una historia clínica completa. Ya, pues esto ya es en conjunto con los médicos. Unos exámenes de laboratorio básicos para detectar alteraciones que puedan incrementar el riesgo obstétrico. Y aparte de eso, pues una buena educación para la salud que nos incluye un adecuado control prenatal, un embarazo saludable, un parto fisiológico, un puerperio sin complicaciones. Y también tenemos que abarcar pues una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses por posparto como mínimo. Tenemos que hacer hincapié también que, bueno, este artículo mencionaba que tenemos que orientar a las pacientes acerca de que el parto es la mejor opción para tener a sus bebés, porque nos decía que en muchas ocasiones ya la cesárea se nos está haciendo como una costumbre con tal de no pues sufrir los dolores, porque sí son muy fuertes, pero nos comentaba que
el parto es la mejor opción porque favorece también la buena circulación de la sangre en los neonatos. Entonces, cuando se interrumpe por medio de vía abdominal, esta se ve alterada. Indicación de factores que conduzcan a las complicaciones del parto. Tenemos que identificar si nuestra paciente puede presentar un riesgo de placenta creta, si tiene una cesárea previa u otra cirugía uterina, si es de una edad avanzada, si tiene tabaquismo o presenta placenta previa. Ya cuando nos damos cuenta de todas estas situaciones, pues tenemos que checar una prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica desde antes que ésta se presente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una información, una comunicación educativa, social y la prestación de servicios de planificación familiar. Es decir, si nosotros nos encontramos en primer nivel y sabemos que tenemos una paciente que puede presentar una hemorragia, tenemos que orientarla sobre la situación que es muy probable que se presente si se vuelve a embarazar. Entonces tenemos que disminuir ese riesgo. ¿Cómo? Pues ofreciéndole un método de planificación familiar y también aquí se refiere a la prestación de servicios porque tenemos que ver la posibilidad de canalizar a nuestra paciente a segundo nivel desde que nos damos cuenta de que presenta alguno de nuestros signos de alarma. Ya en el segundo nivel, ya tenemos a la paciente en un hospital. Segundo nivel y tercer nivel prácticamente es lo mismo. Nada más la diferencia pues es la infraestructura de la institución. En cuanto a las intervenciones de enfermería, son muy similares o son las mismas. Acá ya cuando tenemos a nuestra paciente en un segundo nivel, tenemos que vigilar la presión arterial. Si existe un incremento de 30 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y o 15 milímetros de mercurio de la diastólica, tenemos que estar vigilando a la paciente de una manera más estrecha, desde que llega a nuestro primer contacto, que pues sería el triage obstétrico. Una cifra normal durante el embarazo se marca que es de 116 milímetros de mercurio sobre 70. Entonces, si existe un aumento de más de 30 de estas cifras, hay que estarla monitorizando para ver si no puede presentar una hipertensión. Debemos recomendar el reposo. ¿A qué nos referimos con recomendar el reposo? Nos dice que es la reducción de la actividad física y la jornada laboral o el reposo relativo, porque también aquí mencionaba que el estrés de la vida cotidiana pues te puede ejercer favorecer a que puedas presentar este tipo de complicaciones. Entonces, que es importante que le recomendemos nosotros a la paciente un reposo, es decir, que baje ese nivel de estrés, que modifique un poquito sus actividades. Pacientes con estados hipertensivos severos deben de permanecer hospitalizadas y en reposo estricto en casa. Debemos también de favorecer el uso del sulfato de magnesio para evitar la primera convulsión y convulsiones posteriores, así como la interrupción del embarazo por inducción del parto o vía cesárea. Esto pues antes del tiempo que debe de ser. Aquí les puse un poquito sobre la manera de cómo se utiliza el sulfato de magnesio, porque todos los que vayan a las áreas de obstetricia lo van a utilizar, va a ser su pan nuestro de cada día. Tenemos que promover, difundir e implementar el uso del sulfato de magnesio y durante su administración se debe llevar un seguimiento clínico de los reflejos tendinosos, la respiración, la producción de orina y la dosis correcta de acuerdo al régimen de Pritchard y Sussman para la disminución de riesgos. Es muy importante cada que nosotros tengamos una paciente
con sulfato de magnesio, estarla monitorizando y colocarle una sonda vesical para ver sus niveles de orina. Aquí nos dice que como para protección del órgano blanco, el sulfato de magnesio en el esquema de Susspan modificado, tenemos que poner primero 4 miligramos diluidos en 200 mililitros de solución glucosa. Aquí nos mencionaba que es solución glucosa, pero la realidad es que muchas de nuestras pacientes pues son pacientes diabéticas, entonces ya aquí en el hospital se estandarizó a que sea por medio de una solución fisiológica. Y esa la tenemos que pasar a 20 minutos. Posteriormente tenemos que poner una dosis de mantenimiento que es de 1 a 2 gramos intravenoso por hora, administrado en infusión continua y de preferencia que sea por medio de bomba. Yo les recomiendo que si no tienen una bomba, no lo administren porque pueden presentar un problema renal. Esta imagen se me hizo muy interesante. Igual no sé si la alcancen a leer desde allá o se las leo. ¿Sí alcanzan a percibir todo lo que dice? Bueno, dice que la eclampsia es un estado patológico caracterizado por la hipertensión en el embarazo en el cual presenta convulsiones tónico-clónicas generalizadas de nueva aparición. Tenemos que aplicar en toda mujer con preeclampsia con datos de severidad, a excepto si tienen miastenia gravis. La dosis, como ya se los comentaba también en el otro esquemita, es de 4 a 6 miligramos IV en 5 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica. Y posteriormente tenemos que diluir 1 gramo, perdón, diluir en 900 mililitros de solución fisiológica con 10 gramos de sulfato de magnesio y pasar a 100 mililitros por hora. Nos dice que, bueno, ya el esquema de Susspan también hace referencia en este apartado que dice que son 4 gramos de sulfato de magnesio intravenoso para 30 minutos seguidos de 1 gramo por hora. Hay que checar que tenga buenos flujos urinarios, que tenga reflejos patelar ausente, que tenga frecuencia respiratoria mayor de 12 y hay que estar bien al pendiente de que no vaya a tener datos de que nos pueda presentar un paro. Durante el puerperio tenemos que valorar, registrar e informar los cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia. Tenemos que revisar a nuestra paciente cada 15 minutos, vigilando el comportamiento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, el llenado capilar y la hemorragia transvaginal, el tono y la altura del cuello y el reinicio de una micción espontánea. Posteriormente, vamos a revisar a nuestra paciente cada 30 minutos hasta completar las primeras 2 horas del puerperio y luego entre 4 y 8 horas de acuerdo a su evolución, a su egreso. Es decir, no es nada más que llegue nuestra paciente cuando estamos en un área de recuperación fisiológica o quirúrgica del área de tococirugía, no es nada más que llegue la paciente, tomamos signos vitales, reportamos y pasamos a piso. No, tenemos que hacer hincapié en estar checando los signos vitales cada 15 minutos porque esa paciente se nos puede desangrar en cualquier momento. Y es una hemorragia que son muy complicadas y a veces las pacientes pueden terminar en terapia intensiva solo por no tener una buena monitorización de los signos vitales. Los pacientes, cuando ya presentan hemorragia obstétrica, debemos dirigir el tratamiento enfocado a la atonía uterina. Realizar masaje uterino para estimular contracciones del músculo. Un tratamiento con un uterotónico, como la oxitocina, 10 unidades intramuscular. Carbetocina, 10, una ámpula en bolo, sin diluir, esa va directa. La ergometrina, intramuscular y el misoprostol 600 vía sublingual. Es importante aquí que sepamos que también cuándo podemos manejar la oxitocina intramuscular,
¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo que nuestra paciente no tiene una adecuada involución uterina en el momento del parto, se pueden administrar y solamente se le avisa al médico que se le administró, porque si nos esperamos a que ellos no lo indiquen, muchas ocasiones les digo, estas pacientes se nos pueden desangrar muy fácil. Tenemos que poner un cateterismo vesical, como ya les comentaba anteriormente, identificar y manejar, identificar si no existen otras causas que estén generando una hemorragia postparto, como que tenga placenta retenida o que tenga trauma en el tracto genital, no precisamente que sea porque no hay una involución. La ergometrina no se recomienda en pacientes con hipertensión, ya que puede aumentar más la TA. Es muy importante aquí documentar las notas y registros de enfermería en los procedimientos realizados, la evolución de la respuesta humana de la puérpera. Siempre tenemos que reportar absolutamente todo lo que pase con ella. Vigilar la temperatura corporal por vía oral y axilar cada 4 a 6 horas en los primeros 10 días postparto. Es importante que nuestras pacientes, cuando las vamos a mandar a casa, tenemos que darles una orientación sobre cómo limpiar su herida quirúrgica, cómo hacerse un aseo de su episiorrafia y estarse monitorizando la temperatura por 10 días. ¿Por qué? Porque si existe un aumento de ella, nos puede estar mencionando que puede tener alguna sepsis y tendría que regresar nuevamente al hospital. Tenemos que vigilar, tenemos que orientarla sobre los datos de infección en la herida, en la episiorrafia y si existe la presencia de algún hematoma. Y pues ya, eso sería todo. En conjunto, para hacerlas, como resumen, es en el primer nivel, orientación, educación y ¿qué más? Así es, detección, orientación y educación. En el segundo nivel, una prevención de una complicación. Lo más importante es, en el segundo nivel, evitar que exista un daño mayor a algún órgano. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Aportación? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Espero les sirva un poquito para lo que tienen que hacer a los que van para estas áreas. Si no hay preguntas, agradecemos a la licenciada en enfermería Susana Araujo Abundes y hacemos entrega de su constancia por su participación. Muchas gracias. Y con esto damos por terminada la sesión del día de hoy, no sin antes invitarles a seguir asistiendo a la formación continua y agradecerles por su presencia. Que tengan un excelente